Buenas noches, jóvenes. Demos inicio a este baile. Imagino que todos están cansados después de una semana lluviosa, una semana un poco complicada, pero bueno, hay que seguir avanzando. Ya pues, es decir, vamos a ver hoy día lo que es el cálculo propiamente dicho del simplex. Ya hemos visto la intuición gráfica, ¿no? Espero que hasta ahora ya se haya entendido cómo es que se mueve el algoritmo, cómo es que va a agarrar y va a ir caminando, entre comillas, a través de los bordes de lo que es el área factible, ¿no? O sea, hemos visto que producto de la intersección de las restricciones, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado en recordar de que casi siempre, no voy a decir siempre, pero casi siempre hay dos restricciones de las cuales no se habla propiamente, tanto en el planteamiento del problema como, digamos, en la deducción del algoritmo simplex. No hay una, digamos, mención especial o no hay una, digamos, remarcación, valga el término de aquello, pero sí se trata de eso al principio, cuando estábamos aprendiendo a convertir de un planteamiento general a su forma matemática. Ahí se ha hablado de estas restricciones, pero después no se ha vuelto a hablar hasta este punto, ahorita. Bueno, también se ha mencionado cuando estábamos planteando la solución gráfica, pero más atención hemos prestado a la formulación de las restricciones como tal, y estas las hemos dejado un poco, no voy a decir sobreentendidas, pero nacen de la lógica del problema. Y me refiero justamente a las restricciones de positividad, ¿no? O sea, en prácticamente todos los problemas que hemos visto hasta ahora, las variables principales o las variables de decisión, ¿no? Son todas positivas, ¿no? Entonces, al final del problema, del planteamiento del problema que tenemos, siempre añadíamos x1, x2, x3, xn son mayores o iguales a 0, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante recordar. O sea, cuando ustedes escriban el planteamiento de su problema, tienen que tener cuidado de recordar esas restricciones, porque sin esas restricciones, ¿no? El área de soluciones factible, pues en muchos casos se va a volver infinita, ¿no? Y en ese escenario, pues no va a ser tan directo o tan intuitivo, digamos, como que encontrar la relación entre vértices del área factible y los posibles candidatos a la solución óptima. Entonces, recapitulando, los vértices o candidatos para soluciones óptimas van a ser los vértices en el caso de dos dimensiones, ¿no? Para poder imaginarlo como en área, ¿cierto? Ya 4 o 5 dimensiones, ya, bueno, tal vez la intuición no es tan sencilla, ¿no? Pero en 2D tenemos un área plana cuyos vértices están definidos por la intersección de al menos dos restricciones, incluidas las restricciones
de no negatividad, es decir, en los ejemplos que hemos visto, la intersección con los ejes, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo les hago una pregunta ahorita. Si sé que mis puntos en los vértices que definen mi área factible son los únicos candidatos para hacer la solución óptima, en el caso de 2D lo vamos a mantener ahorita. Matemáticamente, o si prefieren teóricamente, ¿cuál es el número mínimo de restricciones que tendría que tener para poder definir un área factible? A ver, un poquito piensen. Hemos visto que cada vértice en mi área está definida por la intersección de dos restricciones. Entonces, ¿cuál sería el número mínimo de restricciones que tuviera que tener para conseguir puntos de vértice? A ver, ¿alguien se anima a imaginar esa situación? Porque hasta hacia arriba es fácil, ¿no? Puedes tener 5, 6, 10 restricciones y vamos a tener posiblemente 10 posibles intersecciones que posiblemente podrían definir 10 puntos de vértice, ¿no? Y obviamente no los 10 van a ser candidatos, porque va a depender de la forma de las restricciones, ¿no es cierto? Pero al menos vamos a tener 10 puntos de vértice. De esos 10, un subconjunto van a ser candidatos de hacer solución óptima, ¿no es cierto? Pero en el problema inverso, ¿cuál podría ser el número mínimo de restricciones para los cuales tenga sentido todavía un punto de vértice que a su vez podría ser candidato a ser la solución óptima? A ver, chicos, ¿me están siguiendo o los he perdido ya un poquito? ¿Están ahí todavía? Ya, a ver. Aquí para que más o menos entiendan qué es lo que les estoy preguntando. Por ejemplo, acá, ¿cuántas restricciones tenía? Serían esta recta es una restricción. Esta recta es otra restricción. El eje X es otra restricción. El eje Y es otra restricción. Esta es de no negatividad, ¿no? O sea, los ejes son X1, X2 mayor o igual a 0. Entonces, a eso me refería que esas dos restricciones normalmente no pensamos mucho en ellas, las damos por sentadas, las asumimos, al menos hasta ahora en todos los problemas que hemos resuelto, hemos puesto que X1 y X2 son mayores o igual a 0, ¿no es cierto? Y además de esas dos, siempre teníamos 2, 3, 4, 5, 6 restricciones, como en este caso teníamos dos adicionales. La azul es la función objetiva, no hay que confundirla con restricción, sino estas grises, estas dos, son las restricciones. Entonces, aquí tengo 4 restricciones y he podido definir 4 puntos de vértice, que son lo que define mi zona factible. Pero en realidad, ¿cuántos puntos de vértice en general, no dentro de la zona factible, he podido definir? Pues he definido 6 puntos, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, con 4
restricciones, he podido definir 6 vértices, de los cuales un subconjunto de esos vértices, 4 en este caso, definen mi zona o región factible. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de restricciones que tuviera que tener para seguir teniendo vértices, es decir, puntitos, intersecciones? A ver, ¿qué pasa si quito esta recta? Este de acá. ¿Cuántos puntos de vértice pierdo? Pierdo el B, pierdo el C, pierdo el E, ¿no es cierto? Y me quedo con F, A y D. Ahí tengo 3 restricciones y tengo 3 puntos de vértice. Entonces, si voy así quitando, ¿cuál es el número mínimo al que puedo llegar para que siga teniendo puntos de vértice? ¿Por qué es importante eso? Porque eso ya te va a dar un límite para el tipo de problemas que puedes resolver con programación lineal, ¿no? Entonces es importante pensar cuál es el número mínimo de restricciones que debo tener para que mi problema tenga sentido, ¿cierto? A ver, chicos, ¿alguna idea? Mínimo 3. Ya, Wilber, es plausible porque con 3 tengo un área para empezar, ¿no es cierto? O sea, tengo un triángulo, digamos, ¿no? En este caso. Si quito este, tengo este triángulo de acá. Si quito este de acá, tengo este triángulo de aquí. Y no será posible que solo pueda, o mejor dicho, tendría sentido si solo tuviera 2 restricciones. Tomemos, por ejemplo, este gráfico que estamos observando ahorita. ¿Qué pasa si remuevo esta de acá y remuevo el eje X? O sea, digo que X1 puede tomar cualquier valor. O sea, no es solo positivo, sino puede tomar cualquier valor. ¿Qué pasaría con mi zona factible? Repito, estoy quitando esta de acá, la que define el punto E, C y B, y estoy quitando el eje X. Entonces solo estoy dejando el eje y esta otra recta de acá. Primero, ¿qué pasaría con mi zona factible? Tuviésemos un solo punto y la zona se agrandaría. Exacto, Wilber, sería una, o sea, no estaría acotada, ¿no es cierto? Sería una zona factible infinita en este caso, ¿no? Porque se expandería hacia abajo de manera indefinida. Y en ese caso, yo les pregunto ahorita, ahí tengo mi función objetivo, ¿sería capaz de encontrar una solución en ese caso? Así gráficamente. No. Perdón, Wilber, me estabas diciendo. Sí, sería muy difícil encontrar una solución. Bueno, ahí estás en lo correcto, Wilber, porque va a depender del tipo de problema, ¿no? Supongamos que es minimizar. Entonces, el único punto que está definido es el punto F. Entonces, tendría que mover esta recta de tal manera que tenga un mínimo. Entonces, ¿dónde empiezo? Si empiezo aquí arriba, voy a empezar a bajar y el primer punto con el que me voy a chocar es F. Y ese va a ser mi mínimo. Si esto sería minimizar.
Ahora, si fuera a maximizar, subiría y me chocaría con este punto. ¿Cómo es eso? O sea, minimizar y maximizar es el mismo punto. ¿O qué pasa si en el caso de que sea minimizar empiezo acá y empiezo a bajar? Como no tiene límite, no dejaría de bajar nunca, ¿no es cierto? ¿O no están de acuerdo con eso? Sí, está bien. Entonces, ese tipo de cosas tienen que tener cuidado, chicos, ¿no? Estos se llaman soluciones no acotadas. En el caso de minimizar, no va a tener solución, o va a ser una solución que se llama no acotada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir minimizando, va a ir bajando de manera indefinida. Pero si es como el problema original y es maximizar, va a tener una solución. Va a ir subiendo, recorriendo toda la zona factible y se va a chocar con el punto más alejado, que es el F, para el cual todavía está dentro de la zona factible y para el cual el valor de la función objetivo es el más grande que puede ser. Y es fácil darnos cuenta, ¿no? Dentro de nuestra zona factible, un punto que está dentro es el 0, 0. Para 0, 0 mi función es pues 0. Si tomo este punto que también está dentro de mi zona factible, aquí x va a ser 2, y va a ser 0, entonces va a ser 4. Puedo agarrar el punto 2, 1, 2. Aquí va a ser 2, x6 va a ser 8. Pero si sigo subiendo, aquí va a ser 4 por 2, 8 y 0. Bueno, 8 también, digamos, ¿no? Ah, no, perdón. X es 0, 0 por 2, 0 y 3 por 4, 12. 12 sería aquí y sería el valor de mi función objetivo más grande que puedo obtener para todos los valores que están en esta zona factible, que es una zona factible infinita o no acotada, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de problemas, ¿no? Tienen que tener cuidado con observar si es maximizar o minimizar, porque pese a que sea una zona no acotada o infinita si quieren, va a tener una solución. Pero si aquí cambia a que sea minimizar, pues no va a tener una solución o va a ser una solución no acotada. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque ayer habíamos dicho que los puntos de esquina son el resultado de la intersección de al menos dos restricciones. Y aquí estamos viendo que un problema de programación lineal puede tener sentido todavía con solo dos restricciones. Ahora, de que sea un problema interesante o práctico, depende, ¿no? O sea, yo normalmente los problemas interesantes o si quieren o de utilidad práctica van a tener muchas más restricciones y van a tener por tanto muchas más intersecciones, ergo muchos más puntos de vértice, ¿no? Dentro de mi zona factible. Entonces, no tendría que ser un problema eso, ¿no? Pero sí es importante recordar que, primero, dos restricciones me van a ir definiendo un punto de esquina. Y de ese conjunto de puntos de esquina, voy a tener un subconjunto, como en este caso, que van a ser los puntos de esquina factibles. Ya, ¿y por qué me estás diciendo todo esto, ingeniero? ¿Por qué estamos recordando esto? Porque el simplex, como habíamos visto ayer, solo va a recorrer los puntos factibles. ¿No es cierto? Entonces es importante tener en la cabeza que estos puntos de factibles también son el producto de la intersección de dos restricciones al menos.
Y que en el caso hipotético que estábamos analizando, con estas dos líneas acá, con estas dos restricciones, pues ese número de vértices sería uno solo, y por tanto, si agarro y hago el proceso de iteración, probablemente solo tenga una iteración y ya tenga la solución óptima. Pero ¿será verdad? Eso vamos a ver hoy día, porque normalmente el simplex va a empezar en 0, 0. Pero ¿qué pasaría en ese escenario cuando tengo solo dos restricciones? ¿Será que empieza en 0, 0? Voy a empezar en 0, 4 y mi tabla simplex inicial va a ser lo óptimo. Por eso es importante esta intuición de los puntos vértice y de lo que significa que un punto esté dentro de mi zona factible. Vamos a entrar en detalles con eso mismo. Entonces, siguiendo el texto, ¿no? Vamos a usar el mismo modelo, el ReadyMix, que es el que usa durante todo el tema, y vamos a ir explicando cómo es que se calcula, o sea, la parte algebraica, el proceso algebraico para encontrar la solución. Ya sabemos cómo se va a mover el simplex, ya sabemos que voy a ir analizando punto por punto el subconjunto de puntos vértice que son factibles. No le va a interesar los puntos que no son factibles, y eso es una ventaja. Entonces, la función objetivo del problema ReadyMix escrito como ecuación tiene esa forma, donde las restricciones tienen esta forma. Ahora, ¿alguien recuerda por qué estas son positivas? O sea, ¿estas son holguras o son superables? ¿Alguien se acuerda de esa parte? Son holguras, ingeniero. Holguras, ¿no es cierto? Entonces aquí originalmente teníamos menor, igual, menor, igual, menor, igual, ¿no ve? Entonces, ya, de ahí salen esos S. Eso no se olvida. Y lo que les decía, que casi no prestamos mucha atención, pero ahí están estas restricciones de positividad, ¿no? Y si recuerdan más, con mayor detalle, un requisito para la forma, es, entre comillas, estándar, para plantear la tabla simplex, es que todas tus variables sean positivas, ¿no es cierto? O sea, tanto las originales como las añadidas. O sea, todas estas S que he añadido tienen que ser positivas. ¿Bueno? Entonces, después de que convertimos nuestro problema, nuestro planteamiento original, analizando el sentido de las desigualdades y convirtiéndolas en igualdades, como es este caso, lo que se hace primero es un poco transformar la función objetiva. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y mencionar algo importante. Cuando leen el libro, el Taha va a estar de esta forma, porque él plantea una forma que él considera estándar, ¿ya? Ahora, yo digo estándar entre comillas, porque otros autores usan otras formas de plantear el problema que no son necesariamente iguales a esto, pero que al final terminan siendo la misma tabla simplex. Entonces, no se van a rayar, digamos, si alguna vez juegan otro libro y ese otro libro considera otra situación como la estándar. Por ejemplo, hay libros que no requieren que todas tus variables artificiales sean positivas, pero hacen unas transformaciones que luego, o sea, en el proceso, si quieren, matricial del cálculo, terminan siendo positivas.
Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque un poquito se ahorra en términos de memoria, de cálculo, qué sé yo, pero para los ejemplos juguete que tenemos no hace diferencia. Y además, les recuerdo que esas diferencias están ya programadas en los distintos solvers que hay a disposición, ¿no es cierto? Y también les he dicho que esas diferencias tienen sentido o se sienten, si prefieren, para problemas muy grandes. Es más, si hay problemas gigantescos, hay un problema, hay un procedimiento alternativo al simplex que no recorre los bordes de la zona factible, sino que va por el medio. O sea, si digamos, en vez de ir A, B, C, ¿no ve? Como hemos visto que va por los bordes, este otro método va a agarrar y va a irse por la diagonal de A a C. Pero, si bien suena a que lógico, ¿no? Porque la distancia entre dos puntos es la línea recta, o sea, ¿para qué ir por los bordes? Uno se preguntaría de manera natural, ¿por qué fastidio ir por el borde y hacer la prueba por posiblemente muchos puntos? ¿Por qué no ir directamente y trazar una línea recta? Entonces, ha atacado ese problema, ha intentado agarrar y plantear la solución de tal manera que se trace la línea recta entre el origen o la iteración inicial y la iteración que te lleva al óptimo, pero han descubierto que hacer eso solo te ahorra tiempo, o sea, el tiempo que tardas en hacer eso comparado al tiempo que tardas en usar el simple que recorre todos los bordes, no es muy grande la diferencia en tiempo, a no ser que el problema sea inmenso, o sea, decenas de miles de variables y restricciones. Cuando el problema es muy grande, el simple deja de ser eficiente y este otro empieza a ser más rápido. Pero como no estamos en ese ámbito y vamos a manejarnos digamos, a lo mucho 6 variables con 8 restricciones por exagerar, digamos, el simplex sigue siendo más rápido. ¿Okay? Pero es bueno que ustedes sepan que hay métodos alternativos, solvers alternativos, en caso de que alguna vez en su vida práctica tengan que resolver un problema de optimización con muchas variables, que no es muy, digamos, improbable, por si acaso, si se meten a lo que es manejo de ecosistemas o diseños ecológicos o diseños verdes, que respetan el medio ambiente, etcétera. No solo está el componente físico de ingeniería civil del cemento, la estructura, que entra en el proceso de decisión. También va a entrar restricciones de tiempo, restricciones económicas, restricciones de contaminantes, 16 contaminantes que tienes que cuidar, restricciones de tipos de contaminación, vas a compensar por 5 tipos de contaminación, qué sé yo, si estás haciendo, por ejemplo, una represa a través de un río donde pasa que tiene 100 especies de peces, entonces cada especie va a tener su restricción en términos de caudal mínimo, por ejemplo, que tiene que tener para no morirse. Entonces, la idea de problemas grandes en ingeniería civil no es tan improbable. O sea, pueden llegar a chocarse con esos problemas dependiendo por dónde se vayan, ¿no? Como profesionales. Entonces, si algún día les toca, saben que puedo cambiar de solver en el Python, hacer la prueba con los que hay ahí gratuitos, porque algunos son pagados, y sé que si mi problema es muy grande, puede que con uno de ellos lo resuelva más rápido. Y bueno, es googlear un poco y resolver, y ahí te dice, te da indicadores de eficiencia. Pero bueno, en fin. Entonces, tenemos el problema, lo hemos planteado como ecuación, nos hemos deshecho de las desigualdades, hemos convertido todas las restricciones en igualdad. Entonces, lo primero que hacemos es agarramos la función objetivo y la despejamos, le igualamos a cero. Todos estos términos que son por cero simplemente se desvanecen, desaparecen, ¿no es cierto?
nos quedamos con los términos con coeficientes positivos, que es Z, 5, o sea, 1, 5 y 4, correspondiente a Z, X1 y X2. Entonces podemos ponerlo y escribirlo de esta forma. Entonces, retengan esta imagen en su cabeza. Piensen un poquito en los coeficientes. Aquí delante del Z es 1, aquí X1 es menos 5, aquí X2 es menos 4. Mi primera restricción es X1 es 6, delante de X2 es 4, S1 1. Aquí, delante del X1 es 1, 2. Aquí delante del S1, como no hay, va a ser 0. Delante del S2 es 1. Aquí no hay S3. Entonces, delante del S3 va a ser 0. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está expresado acá. Entonces, este es el primer paso. Construir la tabla así. Aquí arriba he escrito mis variables. He puesto una columna de mis variables básicas. Mi columna de la solución. Y le he dado un nombre, ¿no? Como el mismo libro lo da. ¿A qué es cada una de las filas? Entonces, la primera fila dice es la fila Z, la fila de la función objetivo. Entonces, estos coeficientes corresponden a los coeficientes de la función objetivo, ¿no es cierto? En su forma despejada, ¿qué es esto? 1 menos 5 menos 4. 1 menos 5 menos 4. Luego, la primera restricción, 0, 6, 4, 1. ¿Por qué 0 acá? Porque no tienes el Z, ¿no? En la primera restricción no aparece. No aparece ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta restricción. Por eso es 0. Para X1, bueno, aquí está 6, 4 y 1. 6, 4 y 1. Aparece 1. Lo que les decía, no aparece S2 ni S3. Entonces le pongo 0, 0. Perdón, aquí abajo. 0, 0. Tampoco aparece S4, entonces 0 también. Lo mismo para la segunda restricción. X1 va a ser 1, X2 va a ser 2, S1 va a ser 0, S2 va a ser 1, y S3 va a ser 0, S4 va a ser 0. 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0. Y así sucesivamente llenamos esta parte de la tabla simplex. Esta columna va a obtener los lados derechos de las ecuaciones. De la función objetivo es 0. De la primera restricción es 24. De la segunda es 6. De la tercera es 1. Y de la cuarta 2. Entonces 0, 24, 6, 1 y 2. ¿Cuál es el truco aquí? Esta forma estándar que plantea el libro, el texto, como les decía, no es necesariamente la única, pero es la que vamos a usar. Y si no me equivoco, es la más común también. ¿Qué es lo interesante de hacer? ¿Por qué nos tomamos el trabajo de hacer todo este chorizo, de agarrar y convertir las restricciones, hacer desaparecer las desigualdades, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que logramos con eso? Bueno, lo primero que se logra es que los pasos que vamos a ver más adelante siempre funcionen, digamos. Por eso es un algoritmo. Si un algoritmo funciona siempre y cuando le proveas los datos de entrada de cierta forma. Y esa cierta forma es esta. Todas las variables positivas, ninguna desigualdad, todo tiene que ser igualdad. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es esta curiosidad de acá. ¿Alguien me puede decir qué es esta? O sea, por debajo de la fila Z, concentrándonos solo en las filas de las restricciones, esta porción de aquí, debajo de S1, S2, S3 y S4, ¿alguien me puede decir qué es esto? Matriz identidad. Exactamente. Entonces, la idea de todo ese, digamos, proceso de agarrar y convertir mis ecuaciones, hacer desaparecer las desigualdades, etcétera, es poder lograr que aquí
tengo una matriz identidad. ¿Y por qué? Bueno, recordarán de álgebra lineal, si no me equivoco, es donde llevamos esto. Esta matriz identidad tiene ciertas propiedades, pero para objeto de lo que es el simplex, lo que hace es nos asegura que esta tabla, ya nos provee una solución inicial. Porque en el fondo lo que estamos resolviendo es un sistema de ecuaciones. Y esta tabla inicial nos está proveyendo una solución inicial. Entonces, como les había dicho, el propósito de todas esas conversiones y de plantear la matriz, la tabla simplex de esa forma, es que nos proporciona una solución en la primera iteración. Esa solución, obviamente, como habíamos dicho, cuando estábamos viendo el método gráfico y luego cómo es que camina, entre comillas, el método simplex, es que inicia siempre en el origen, casi siempre en el origen, ¿no? Ya hemos visto hoy día una posible excepción. Si mi zona factible es no acotada y el único vértice es distinto del 0, 0, pues probablemente no inicie en el origen, sino va a iniciar en ese vértice. Pero, como les digo, son casos extremos o casos aislados, si prefieren. En la mayoría de los problemas que hemos resuelto hasta ahora, inicia en el origen. Y cuando estás en el origen, tienes que tus variables x1 y x2 son no básicas. Entonces, las restantes son básicas. Y eso es lo que te dice aquí la tabla simple. ¿Okay? Entonces, siempre recuerden que tiene que haber una relación entre esta tabla y lo que habíamos visto con la noción de básicas y no básicas. Cuando hacíamos las tablitas, ¿recuerdan? Para el punto A, la variable básica es esto, las no básicas es esto, el punto B, etc. Entonces, bueno, la variable objetivo Z y las variables básicas aparecen en la columna de la extrema izquierda, que se refiere a esta. Y los lados derechos de las ecuaciones, o sea, después de las igualdades, son la columna de la extrema derecha. Se ve acá. Que es básicamente lo que he escrito ahí. ¿Por qué es eso? A ver, ¿alguien me puede decir por qué he puesto S124, S26, S31, S42? ¿De dónde saca? Que son las soluciones dando valores a x1, x2 como 0, entonces el reemplazando en cada restricción en las igualdades se da esa solución, ¿no? De S1 igual a 24, C2 igual a 6. Exactamente, Juan Carlos. Y también es lo que les decía de la propiedad de la matriz identidad, ¿no? Si agarro esta porcioncita de aquí, ¿lo ve? Ya me está diciendo es que S1, 24, S2, 6, S3, 1 y S4, 2. ¿Lo ve? Porque como bien ha dicho su compañero, estamos haciendo que al inicio estos X1 y X2 son 0. ¿Lo ven? Muy bien. Y ahí sale. Luego, entonces, obviamente, eso se ve en la tabla, en la parte derecha, donde es la matriz de identidad, y se puede ver que los coeficientes de las variables básicas están dados por la derecha. Entonces, ya, ok, perfecto. Con todo este cambalache tengo una solución inicial, pero ¿cómo sé que es óptima? ¿Es esto óptima? Nos preguntamos. Entonces, sabemos que tenemos que incrementar alguna de las variables para iniciar el proceso de búsqueda de mi solución óptima. Recuerdan que en la parte gráfica veíamos que seguía un camino, ¿no ve? ¿Y cómo decidía si iba a ir por X1 o X2? ¿Qué es lo que me decía la dirección con la cual debía iniciar mi movimiento
partiendo del origen. ¿Cómo sabía si tenía que hacer crecer X1 o X2? Viendo el coeficiente mayor que pueda hacer crecer la función. Exacto, bien, Juan. Entonces vamos a la función objetivo, básicamente, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, en la función objetivo de estos dos, ¿cuál es el más grande? Pues este de acá, ¿no? Entonces, esto me está diciendo, ok, moviéndote por el eje X1, tú estás creciendo tu función objetivo por un factor de 5. Entonces, por eso es que aquí agarramos, y para empezar a buscar la solución óptima, nos empezamos a mover, si quiero, o incrementar el valor de X1. Ya sabemos por qué, porque por el valor del coeficiente en la función objetivo. Entonces, ya tenemos nuestra variable de la función objetivo, pero aquí está el truco. Para armar la tabla, hemos despejado, ¿no es cierto? Y tiene esta forma, mi función objetivo. Entonces, si bien antes de convertir estos números eran positivos y decíamos, bueno, 5 es más grande, por eso lo escojo, en el simple es debido a que lo convertimos a esta forma antes de ponerlo en la tabla, ya no es 5 el más grande, ¿no? Sino es el más chiquito, aunque no me gusta el libro lo que llama más negativo, es porque la traducción del inglés es medio chafarete, pero bueno. Pero ya, bueno, se quedamos con eso, ¿no? A falta de algo mejor. Porque aquí yo les pregunto, el menos 5 y el menos 4, ¿cuál es más chiquito? El Frente menos de los 5 y números reales, el que está más a la izquierda, ¿no? El menos 5. Entonces aquí, ¿por qué les pregunto eso? Porque en vez de decir el más negativo, no me choca, no sé a ustedes si les causa la misma reacción, podría haber dicho el menor, simplemente. Porque entre menos 4 y menos 5, ¿cuál es el menor? Menos 5, ¿no es cierto? Pero en fin, bueno, es tema del lenguaje. Es que a veces, no sé ustedes, pero a veces esta reverberación simplemente lo único que causa es confundirte cuando estás leyendo el texto. Como cuando dice variable no negativa, podrían decir variable positiva, simple y llanamente. Pero bueno, en fin. Entonces, agarra y se fija en la función objetivo, pero esta vez en su forma despejada, y mira al coeficiente menor, o como dice el libro, el más negativo. Y ese es el que indica la variable que va a tener que crecer, en este caso, X1. Bueno, a eso se le llama condición de optimalidad simplex en el texto. Uy, eso está mal. Hay un cachito. ¿Dónde estás? Aquí estás. Me he comido un asterisco aquí. Ahora sí. Vamos a compartir de nuevo. Entonces, si no me voy a olvidar corregir después. Eso. Entonces, la anterior regla define la llamada condición de optimalidad simple. Luego, ahora ya, nosotros sabemos que escoger X1 significa que voy a hacer crecer X1.
Entonces voy a avanzar en la dirección de X1 hasta chocarme con un punto vértice que esté dentro de mi zona factible. Pero en jerga del simplex, del algoritmo, se dice que X1 es la variable de entrada. ¿Ok? Entonces, en el gráfico hemos visto que eso equivale a que me voy a mover por el eje X1 partiendo del origen, en este caso, hasta chocarme con el siguiente punto de vértice que esté dentro de mi zona factible. Ese acto, ¿no ve? En la jerga del algoritmo simplex equivale a decir que X1 es la variable de entrada. ¿Ok? Entonces, si X1 es la variable de entrada, una de las otras variables básicas actuales tiene que salir. Eso es, se vuelve de básica a no básica, a un nivel cero. Ahora, ¿por qué tiene que ser necesariamente eso? Que si X1 entra, una tiene que salir y volverse cero. Pues hay que recordar que tenés que mantener siempre un número igual a n menos m variables no básicas en todo momento. Entonces, esa cosita te va a hacer recordar, ¿no ve? En todo momento, cuántas variables básicas y cuántas variables no básicas tienes que tener. Y eso también está asegurado, si quieren, por la forma en que la tabla está compuesta. O sea, la tabla como está configurada, si seguimos estas reglas, sí, va a mantener ese equilibrio. ¿Okay? Entonces, la mecánica para definir la variable de salida, ya hemos visto cómo definir la variable de entrada. Ahora vamos a preguntarnos cuál va a ser la variable de salida, cómo la defino. Implica calcular las relaciones del lado derecho de las ecuaciones con una solución con los coeficientes de restricción que sean positivos. Ahora, perdón chicos, a ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se me desconfigura este? Ah, aquí está. ¿Saben qué pasa? El teclado de laboratorios ya no de mano. A ver. Aquí estamos. Entonces, la mecánica para definir, o sea, cómo defino la variable de salida, es calcular las relaciones, divisiones, del lado derecho de las ecuaciones, o sea, los coeficientes después del igual, o columna solución, con los coeficientes de restricción positivos que estén debajo de la variable de entrada. En este caso, X1. Entonces, básicamente voy a dividir la solución con los coeficientes debajo de la columna de esa. Entonces, tengo la columna solución y tengo la del que está en, que se sacar. ¿Pero qué nota? A ver, guárdense esta en su imagen. Esta es la columna X1 y la columna solución. Me van a decir ahorita cuál es la diferencia con respecto a esto. A ver, no. Miren. ¿Ok? Ahora
Es la diferencia entre esas dos. La fila Z no está. Exacto. Exacto, Will. En su examen, cuando estén haciendo a mano, ya sea copiando de su software o lo que fuera, tengan cuidado con eso. ¿Ok? El octave, y creo que el Tora, pero bueno, no, tendría que revisar, pero sé que el octave, para uno de los solvers, por simplicidad, te lo divide, te lo muestra aquí en este paso, la fila de la función objetivo. Porque imagino que ha sido fácil, más fácil programar así. Pero ahorita, con esto, le estoy diciendo que no tiene sentido, pues, porque lo que nos interesa es definir cuál de las variables de relacionadas a mis restricciones, S1, S2, S3, S4, va a ser mi variable de salida. Pues no tiene sentido que evalúe para Z. ¿Ok? Entonces, agarro y hago las divisiones. Estos, ¿cuáles son positivos? Este y este. La regla es evitar o ignorar negativos y ceros. Entonces, para los positivos, tengo 24 entre 6, 4, y 6 entre 1, 6. De esos, ¿cuál es el más chiquito? El 4. Entonces, esta es mi variable de salida. Para los otros casos, cuando es negativo 0, simplemente ignoramos, no los tomamos en cuenta. Entonces, me miro a la columna relacionada a la variable de entrada, que la he definido observando los coeficientes de mi función objetivo. Agarro esos valores y agarro los valores de la columna solución, que son los lados derechos de las desigualdades, ¿no es cierto? Y agarro y los divido. Aquí por ser completo, o sea, hemos hecho estas divisiones, pero en realidad no son necesarias. Porque el rato que veamos negativo 0, simplemente podemos ignorarlo, sino no poner nada aquí en relación. ¿Ok? Pero como este es ejemplo y hay que indicarlo, pues bien. Si tiene negativo, pues se ignora, y cuando es 0, porque la división entre 0 no tiene sentido, le ignoramos. Entonces, de los positivos, de las divisiones entre cantidades donde este número es positivo, escogemos el mínimo y ese mínimo nos define nuestra variable de salida. Entonces, sabemos que x1 entra y x2 sale. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que x1 debe incrementarse hasta 4. ¿De dónde saca ese 4? ¿Alguien me puede decir dónde sacó ese 4, chicos? ¿O me he inventado? Del valor mínimo de... ¿Ve? Y eso equivale, bueno, no está aquí, pero si busquen el libro, el Ready Mix, eso equivale a moverse al punto B. ¿Ve? El punto B está relacionado al 4. Entonces, una vez que se está en el punto B, la variable S1 se vuelve 0 y se transforma en variable de salida. O sea, todo esto me ha ayudado a entender que X1 va a entrar y S1 va a salir y se va a volver 0. Por eso se le llama variable de salida. Aquí está el grafiquito. Entonces, partido del origen, ¿no es cierto? He mirado mi función objetivo. He decidido que X1 es la dirección con la que tengo que mover. Me muevo en X1. Hago las divisiones para definir cuál es mi variable de salida. Me sale 4 el mínimo, entonces tengo que avanzar hasta 4. Eso equivale a llegar a B. Aquí en B, S1 es 0.
¿Cómo compruebo? ¿De dónde saco que ese 1 es 0? ¿Alguien me puede decir? Reemplazando en la primera restricción lo que es. Exacto. Juan Carlos, gracias. Pucha, bien, es correcto. O sea, aquí x1 es 4 y x2 es 0, ¿no ve? Entonces, 6 por 4, 24, 0. Esto va a restar S1 igual 0. Bien, Juan Carlos. Vamos todavía. Entonces, si se dan cuenta, esa tabla que hicimos en la parte gráfica es básicamente lo que está haciendo el simplex, ¿no ve? Con las iteraciones. Entonces, con estos procesos, ya sabemos qué es lo que ha pasado, sabemos cuál es la que está entrando, sabemos cuál es la que se está convirtiendo en 0. Entonces, el nuevo punto de solución B se determina intercambiando la variable de entrada x1 y la variable de salida S1 en la tabla simplex para obtener variables no básicas 0 en B, S1 y x2. Variables básicas en B, x1, S2, S3 y S4. ¿Qué es lo que decía, no? En B, S2 es 0, x2 es 0 y S1 es 0, y las demás tienen un valor que podemos obtenerlos de las restricciones, ¿no es cierto? Entonces, intercambiamos los valores, pero para hacer ese intercambio tenemos que prestar atención a las operaciones de filas de Gauss-Jordan que hemos visto en álgebra lineal. Entonces, se identifica la columna de la variable de entrada, de nuevo, x1, y la fila de la variable de salida, que es S1 en este caso, como fila pivote. La intersección de la fila y columna pivote, x1 y S1, se conoce como elemento pivote. Aquí estamos. La que entra, x1, y la que sale, S1. La intersección, que es este 6, es el elemento pivote. A este se le llama fila pivote, columna pivote. Entonces, los cálculos de Gauss-Jordan son de dos tipos. Fila pivote. Reemplace la variable de salida en la columna básica con la variable de entrada. La nueva fila entonces va a ser igual a la fila pivote actual dividida entre el elemento pivote. Todas las demás filas, incluyendo Z, nueva fila igual a fila actual menos coeficiente de la columna pivote por nueva fila pivote. A ver. Tómense un momento para leer esto. Es memotécnico, porque es un algoritmo. Simplemente hay que entender qué es lo que está haciendo. Cuando se trata solo de la fila pivote, es decir, en nuestro caso, S1, ¿no? La fila pivote, para encontrar los nuevos valores de mi fila pivote, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me dice el algoritmo? Agarro los valores de la fila pivote que tengo y los divido entre el elemento pivote. Agarro estos valores y los divido entre 6. Va a ser 6 entre 6, 1, 4 entre 6, 2 tercios, 1 sexto, y 24 entre 6 a 4. ¿Ok? Luego, ¿qué dice? Para las demás filas, incluyendo Z, dice, agarro la fila actual y le resto la nueva fila pivote, o sea, el resultado que he tenido acá, por el coeficiente de la columna pivote. Entonces, veremos. Lo que les decía, agarro la fila pivote y le divido entre 6, que es mi elemento pivote. Elemento pivote, fila pivote, agarro la fila pivote y la divido entre el elemento pivote, entre 6. Ese es el resultado. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la nueva fila? En este caso, la fila Z. Va a ser la fila Z actual menos el elemento de la columna pivote, que en este caso es menos 5,
por la nueva fila X1. Esta es la nueva fila X1. ¿De dónde sacar este menos 5? Acá. Cuando calcule la fila S2 va a ser 1. Cuando calcule la fila S3 va a ser menos 1. Cuando calcule la fila S4 va a ser 0. Entonces tengo que recordar cuál es mi columna pivote en todo momento. Entonces, esa es la operación, fila Z actual, menos el valor del elemento en la columna pivote, que en este caso es menos 5, por la nueva fila X1. Entonces, esta es la fila Z original, menos 5, ya sabes de dónde sale, de la columna pivote, por la nueva fila X1, que es este valor que hemos calculado en el primer paso. Y ahí tenemos los nuevos valores de la fila Z. Para S2, la fila S2 actual, menos 1 por nueva fila X2. ¿De dónde saca el 1? De nuevo. De la columna pivote. Este 1. Porque ya estoy en la fila S2. Entonces agarro la nueva fila X1, es lo que calculo en el primer paso, y obtengo el resultado. Lo mismo es para S3. Fila S3 actual, menos 1, que ya sabemos que sale de la columna pivote, por la nueva fila X1. Y últimamente, para la fila S4, y obtengo el resultado. Y esa es entonces la tabla, la nueva tabla, si quieren, que obtengo después de haber realizado esas operaciones. Ahora, inicio de nuevo. Elijo cuál es la variable de entrada. Miro la función objetivo. Hace rato en la que he entrado era X1 porque tenía menos 5, ¿no es cierto? Y X2 tenía menos 4. Menos 5 es más chiquito que menos 4, sí, entonces X1 entró. Luego de esta primera iteración, ¿cuál es de estos valores es el más chiquito? De X2, porque menos 2 tercios es más pequeño que 5 sextos. Y que, bueno, que 0, 0, 0, el resto, ¿no ve? Entonces, X2 es mi variable de entrada. Ahora, ¿cómo sé que ese 2 va a ser mi variable de salida? Haciendo la misma operación de hace ratos, dividiendo la columna solución con la variable de entrada. Exactamente, Juan. De ahí definimos que ese 2 es la variable que sale. Y se procede de nuevo con los cálculos. ¿Estamos, chicos? Para que practiquen, quiero que me hagan esta segunda iteración para el miércoles, ¿ya? Al principio de la clase voy a preguntar a cualquiera o al que se anime que nos muestre sus cálculos. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna oposición a esa tareita? Ya. Aquí lo dejaremos, chicos. Repasen esta parte. Intenten hacer la segunda iteración, ¿ya? Y el miércoles conmigo vamos a empezar revisando esta segunda iteración. Van a comparar con lo que han hecho. Y recuerden, va a ser la única vez que vamos a hacer esto. Porque después vamos a usar software, ¿ok? ¿Estamos? Listo. Preguntas.
Bueno, es álgebra lineal, ¿no? Al fin y al cabo no te debe ser muy complicado, chicos. Es la jerga, variable salida, variable básica, no básica, lo que a veces podría causar confusión. Pero fuera de eso, creo que no es complicado, ¿no? Estén atentos a la plataforma, ¿ya? Hay una buena probabilidad que la siguiente semana ya normalicemos nuestros horarios. Ya estaba en proceso de arreglar. Y si es así, pues vamos a pasar a la hora que tiene que ser, ¿ok? Así que estén atentos, por favor, a la plataforma. Ahí voy a publicar. Los veo el miércoles, jóvenes. Tengan buen fin de semana. La siguiente semana vamos a ver una clase extra, si va a valer la pena para practicar un poco esto. Pues este fin de semana descansen tranquilos, ¿ok? Buenas noches, chicos.